70 veces 7, de Dalmiro Sáenz. Sean Kirk. Fue hace mucho. Sí, hace muchos años. Forma parte de ese tiempo que se mide por recuerdos, como el diario de una mujer joven o como el tiempo de los viejos que están por entrar en el tiempo, al convertirse en recuerdos. Fueron 2 los golpes que sonaron en la puerta, o tal vez 3, pero tan seguidos que la duración del sonido de los golpes era mayor que el silencio que los separaba. Después del último golpe, o tal vez del último silencio, se abrió la puerta. La luz del pasillo era igual a la luz de la oficina del prefecto, de manera que la puerta, al abrirse, no aumentó la luz del pasillo, ni tampoco la de la oficina, sino que se abrió. Sencillamente se abrió, sin siquiera chillar sobre sus goznes. El prefecto levantó la vista. No la levantó mucho, sino un poco más o menos a la altura del pecho del hombre que estaba parado en el hueco de la puerta. Pero después la levantó más, otro poco más, porque el hombre estaba empapado. Le llamó la atención esto, pero no le asombró, aunque después sí se asombró cuando vio la cara del hombre, pero no se asombró tanto de la cara, sino de su propio asombro, porque esto fue en Cape Town, hace muchos años, cuando todavía zumbaban en el recuerdo de los viejos los golpes de la zagalla de Dingan el buitre, o los aullidos de Shaka el Zulú después de sus orgías de sangre. Sí, realmente, lo único asombroso en esa época era asombrarse de algo, y más él, que era un funcionario de policía y había visto mucho a pesar de haber vivido poco. Porque no era un hombre de acción, aunque él creyera serlo porque vivía en medio de un mundo de violencia, en un mundo en donde la misma violencia se había convertido en una especie de costumbre burguesa, en un mundo en donde la violencia era un medio de vida, ya sea para los que la practicaban, ya sea para los que la reprimían, pero utilizada tanto por los unos como por los otros. La cara del hombre era vulgar. Tenía ojos chicos y juntos, y la línea de la mandíbula recta y definida, pero no por carácter o determinación, ni siquiera por personalidad, sino por fuerza física, exclusivamente por fuerza física. Era vulgar la cara, muy vulgar, tan vulgar, que ni siquiera el miedo que la poseía era capaz de disimular su vulgaridad. Pero el miedo era muy grande, muy grande. Le tintineaban los párpados y le estremecía la boca y hasta le abría y cerraba las aletas de la nariz. Fue ese miedo el que hizo que el prefecto se asombrara de su asombro, porque el prefecto era un hombre conocedor de hombres, aunque él no lo sabía, porque no se conocía a sí mismo, porque siempre se había considerado a sí mismo como persona y no como funcionario, y esa era una cualidad que había adquirido como funcionario, cuando todavía no se consideraba persona, o por lo menos cuando se apoyaba en su puesto de funcionario para considerarse persona, porque había entrado muy joven en la policía, demasiado joven, aún para ese lugar, en donde los chicos de los blancos pueden golpear a un negro de la edad de sus padres o de los padres de sus padres. Y lo miró entonces al hombre, fijamente en la cara, y se dio cuenta de que era un hombre valiente, aunque eso no lo vio en la cara, sino lo vio en el miedo, porque el hombre era de esos hombres valientes que tienen miedo de su miedo, porque no conocen el miedo. Entonces el prefecto habló. «¿Qué quiere?», le dijo. «Tengo miedo», dijo el hombre. Entonces el prefecto se volvió a asombrar. Pero esta vez no se asombró de su asombro, porque siempre se asombraba de tener razón en algo. «Siéntese», le dijo. El hombre se sentó, y quedaron mirándose los dos, el uno con la mirada impersonal del funcionario, y el otro con la mirada impersonal del que habla con un funcionario. «¿De quién tiene miedo?». «De John Kirk», dijo el hombre despacio. «¿Quién es John Kirk?», preguntó el prefecto. El hombre no contestó. Se quedó callado, con su mentón apoyado en el pecho húmedo, al lado de un tatuaje confuso, con las manos puestas en sus rodillas como acoplándose al temblor de éstas, o para justificar, tal vez, uno de los 2 temblores. Después habló un rato largo y dijo muchas cosas. Había empezado todo en un burdel en Liverpool, hacía muchos años, cuando esperaba turno con otros 5 hombres frente a una puerta. La puerta estaba cerrada, absolutamente cerrada, y los hombres tenían los ojos apoyados en la puerta y los pensamientos por concretarse de más de 3 meses de navegación, porque eran gente de mar todos ellos,
Sample complete. Ready to continue?